Buenos días, estamos realmente viviendo uno de los momentos más difíciles en la vida cotidiana de nuestra nación, de nuestro territorio. Y esto nos permite meditar mucho sobre todo lo que estamos viviendo, lo que estamos pasando, la incertidumbre, un mundo donde la desprogramación, donde no te permite hacer ningún tipo de programa de planificación, donde todo vive en el momento preciso de aprovechar esa situación, que te pongan la corriente o que te pongan el agua, y no se sabe nada, la aflicción de las injusticias cuando uno la ve. Todas esas cosas hacen de que el corazón del ser humano esté todo el tiempo estrujado, afligido, sin esperanza, sin ninguna ilusión, sin ningún pensamiento futuro, sin ningún tipo de pesquisa o de molécula de prosperar en este mundo. Y podemos hablar de tantas situaciones en las que estamos experimentando en estos últimos tiempos, pero que cada una de ellas nos crea un estado de aflicción, a veces de confusión, ansiedad, de dolor, de impotencia. Todo esto mezclado a la responsabilidad de llevar una casa, una familia, ser sacerdote, tanto en la casa como en la grey del Señor. Y no solo estoy hablando de mí, me estoy poniendo en el lugar de muchos cristianos que en todo el país, porque hablo del país, que en el mundo hay aflicciones de todo tipo en diferentes lugares, diferentes, quizás más fuertes, menos fuertes, pero hablo de la parte donde nos atañe a nosotros, la que estamos experimentando. Yo no puedo hablar de algo que no he experimentado en otro mundo, pero sí en este podemos hablar lo difícil que es la aflicción de lo que estamos viviendo. Sentimos, quizás para no ser tan dramático, como un reflejo de la agonía y de la aflicción que vivió el pueblo de Israel en la diáspora, en la cautividad, aquellos momentos en que Israel, por culpa de su desobediencia, de la adoración de otras cosas que no sea el Señor, por culpa de poner los ojos en lo terrenal y no en los mandamientos de Dios y no en sus estatutos, sufrió consecuencias muy fuertes de esclavitud, de sufrimiento, de humillación, de obligarlos a arrodillarse ante imágenes o de quitarle las esperanzas de que ¿dónde está tu Dios? Mira cuántos años lleva y no viene tu rescatador, no viene tu salvador. Imagínense ustedes un pueblo que puede estar en Egipto 430 años, o en Babilonia un sinnúmero de años, o en todos los lugares, en Siria, en todos los países, en las naciones donde estuvo esclavizado, donde estuvo humillado, afligido. Un pueblo que creía en un Dios todopoderoso, creador de todas las cosas. Un pueblo que ponía sus ojos en la esperanza de un Mesías, de un Salvador, pero que no veía el momento y realmente no lo vieron. Es decir, quedaron muchos con la esperanza de verlo. Me recuerda el salmo del salmista cuando decía que en el medio de aquella aflicción, en el medio de aquella agonía, de aquella decepción, cuando el Señor nos hiciera volver de la cautividad, seremos como aquellos que regresan a soñar, que vuelven a soñar. Y quizás no me puedo comparar lo que estamos viviendo, no podemos comparar lo que estamos viviendo con lo que vivió ese pueblo, que preferiría tirar a sus hijos pequeños contra las piedras y que murieran antes de que vivieran la agonía y el sufrimiento y el maltrato total de lo que vivía ese pueblo. Imagínense tú qué clase de sufrimiento podían estar viviendo. Pero fíjense que la palabra de ellos no era: Señor, llévame para tu tierra, sino sácame de este lugar, hazme libre en esta tierra. También vemos en el salmista, en el rey Salomón, el hombre más sabio que se conozca en la época, en la historia de la humanidad. Cuando leemos el libro de Proverbios o leemos el libro de Eclesiastés, hay un punto importante en Salomón. Salomón no se enfoca en la vida eterna, Salomón no se enfoca en una esperanza venidera. Salomón en su
en su sabiduría, Dios no le permitió entender que había algo más allá de la tierra. Por eso muchas veces cuando leemos sus escritos, vemos que habla de que el hombre deja de ser y ya, se esfuma su identidad, su existencia y ya. Y en eso aparece el libro de Eclesiastés, donde se dice, todo debajo del sol es vanidad. ¿De qué sirve si al final vamos a morir? ¿De qué sirve prosperar si al final todo será terminar en la tumba? ¿Y de qué sirve reír? ¿Y de qué sirve danzar? Vemos a un Salomón en el que está experimentando un vacío espiritual en su sabiduría y en su conocimiento, que le provocó muchos problemas después de alejarse del verdadero Dios. Hay una diferencia entre Salomón, el hombre más sabio de Israel, el pueblo de Israel, y nosotros. Nosotros en el medio de este mundo de injusticia, y que nos sentimos muchas veces hasta cautivos en este mundo, en las puertas de este mundo cerradas, puertas de lo temporal, puertas de lo corruptible, hay una esperanza que nos ata, y eso y que nos lleva a seguir adelante, que no tiene el mundo, y eso es una ventaja que tenemos. Es la esperanza de un regreso del Mesías, pero no para rescatarnos de una tierra en específico, de un país, o de una Cuba, o de un país donde estemos viviendo, sino para llevarnos a la eternidad, al reino eterno, al reino incorruptible, al reino donde ya no habrá más dolor, ni más lágrimas, ni más enfermedades. Es decir, esa es nuestra esperanza. Y en el medio de la aflicción, viendo el pueblo de Israel, pudo entender que en el medio del dolor hay una simbiosis con la fe y la esperanza. Hay algo que nos ayuda a poner los ojos en nuestro Salvador y en la fe. El mismo pueblo de Israel tuvo que pasar por esa agonía, por ese sufrimiento, para decir: el Señor, ven, libéranos de la cautividad. También esa simbiosis del dolor y de la prueba y de la injusticia es la que sentimos nosotros, y que nos hace poner los ojos en la eternidad y en el regreso del Mesías. Hoy quiero decirte que si hay algo que nos llena de fortaleza, es ver las dos cosas paralelas que están ocurriendo en el mismo momento. En el mismo momento donde el mundo se corrompe, donde la injusticia aumenta, donde hay todo tipo de confusión, donde hay todo tipo de desprogramación, donde hay desesperanza, donde no hay planes de ningún tipo. Hay un mundo paralelo que es la iglesia que madura en la fe. Hay una iglesia que pone sus ojos en las promesas de Cristo, en el regreso de Cristo, sabiendo que aún las soluciones pueden ser temporales. Puede que nuestro país mejore un tiempo, 50 años, 20 años, 40 años, o puede ser que mejore, no sé, toda la vida que nos queda por vivir en este mundo. Pero eso no es nuestra esperanza, nuestra fe, porque sabemos que tarde o temprano lo corruptible volverá a tomar el poder, y la injusticia de este mundo volverá a coger el poder, porque el hombre caído, gobernando y sirviéndole al príncipe de las tinieblas, al Dios de este mundo, al Dios donde toca la incredulidad, la parte más mezquina del hombre, la parte animal del hombre. Ese mundo no es nuestra esperanza. Nuestra esperanza es la esperanza eterna, es la fe en la eternidad, en aquellos que quizás tuvimos la ventaja, aquellos que murieron y no vieron a Cristo aparecer, pero nosotros tenemos un testimonio, el testimonio de la iglesia primera, de que vieron a Cristo caminar en la tierra, de que vieron a Cristo crucificado y resucitado. Esa esperanza nos hace ver un mundo venidero mucho mejor, y ese es el que nos ata, ese mundo paralelo que está entre la aflicción de este mundo y una iglesia que madura en la fe, que cada día crece más en la adoración y en la alabanza, en el medio de todas estas aflicciones. Nos hace ver que tenemos que tomar una decisión: o pasarnos para el lado de los afligidos sin esperanza, o pasarnos para el lado de aquellos que, aunque tengamos aflicción, aunque tengamos el dolor de la injusticia debajo del sol, sabemos que por encima del sol hay un Dios que va a venir pronto al sonar de las trompetas para llevarnos al mundo sempiterno, el imperio eterno de Cristo, el imperio donde estaremos
viviendo para siempre y donde todos seremos iguales y no habrá lágrimas, no habrá dolor y no habrá un pensamiento egoísta de ningún rey, ni de ningún gobernador, ni de nada, sino que seremos tal como es Dios, seremos igual a Dios. Y eso es algo que no puede entender nuestro entendimiento, no puede haber entendimiento en nuestro, es decir, no puede haber entendimiento en nuestra vida de cómo puede ser posible que podemos ser semejantes a Él, que es un estado mayor que ser hijo. Eso nos enseña que lo que quiere decir esa palabra es que la igualdad va a ser tan grande en ese reino, el gozo va a ser tan grande y tan eterno que valió la pena. Valió la pena la agonía, valió la pena hasta la cautividad, valió la pena el dolor, valió la pena porque nos mantuvo poniendo los ojos en Cristo. Y eso es lo que vamos a decir un día al Señor cuando estemos de frente.